Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. El impacto de la prohibición de importación de petróleo, gas y energía rusa anunciada por el gobierno del presidente Joe Biden ocasionará el incremento de los precios de crudo y de la gasolina en todo el mundo. Consultado por La Voz de América sobre el impacto de los anuncios del mandatario estadounidense sobre Venezuela, que en algún momento de la historia fue considerado como el país abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo, el economista y experto petrolero José Toro Hardy subraya que los beneficios no tendrán la magnitud que muchos piensan, debido a que Venezuela no puede aumentar la capacidad de producción a corto plazo. Para que Venezuela pueda aumentar sustancialmente su producción petrolera, se necesitan enormes inversiones. Y esas inversiones no van a venir a Venezuela mientras no haya seguridad jurídica, no van a venir de ninguna parte. Gilberto Morillo, también experto en materia petrolera, coincide en que Venezuela recibirá mayores ingresos, pero debido al maltrecho estado de la industria petrolera venezolana, se verán disminuidos. De acuerdo a Morillo, el posible levantamiento de sanciones y el restablecimiento de la venta de crudo a Estados Unidos sería positivo. Es el mercado más cercano, digamos, está 3 días en barco y además las refinerías están muy bien adaptadas para procesar crudos pesados venezolanos, las refinerías de los Estados Unidos, y se obtienen mejores precios. En enero de 2021, Venezuela produjo 688.000 barriles de crudo, según las fuentes secundarias de la OPEP, y parte de ese monto es destinado a pagar deudas con países como China. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Algo más de 38 millones de colombianos están habilitados para votar en las elecciones legislativas de este domingo 13 de marzo, en las que se elegirán 108 senadores y 187 representantes a la Cámara, de los cuales por primera vez en la historia 16 curules serán para víctimas del conflicto armado. El registrador nacional Alexander Vega aseguró que la logística está lista en 112.009 mesas de votación distribuidas en el país y en los consulados de Colombia en el exterior. Garantizaremos que todas las mesas del país se aperturen ese domingo 13 de marzo. Empiezan a correr por todo el país y a las zonas más alejadas de Colombia los kits electorales. Lo importante es que está garantizada también para nuestros connacionales el ejercer el derecho al voto. Asimismo, el registrador señaló que el software de escrutinios está listo para garantizar transparencia en los resultados y las elecciones, en las que también 3 coaliciones políticas elegirán candidatos únicos a los comicios presidenciales de mayo y tendrán observadores de la ONU y la Unión Europea. Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacio, señaló que la fuerza pública desplegará más de 240.000 uniformados para garantizar la seguridad y prevenir actos terroristas. Capacidad anticipativa sobre cualquier acción que pretendan generar los grupos armados al margen de la ley, en especial el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, y aparte de eso, generar toda la capacidad operativa para una reacción oportuna. Es de anotar que el ELN, a través de un comunicado, declaró un cese al fuego unilateral desde hoy 10 de marzo hasta el 15 de marzo para permitir que los colombianos ejerzan su derecho al voto. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. La exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y ex candidata presidencial Cristiana Chamorro cumplió más de 280 días detenida en arresto domiciliario mientras se desarrolla el juicio político en su contra junto a su hermano Pedro Joaquín Chamorro y 3 ex trabajadores de la desaparecida fundación. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha repudiado las acciones de las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial y los agentes de la Policía Nacional porque, según dicen, tienen un claro ensañamiento contra Cristiana Chamorro. La presidenta de ese organismo, Vilma Núñez de Escorcia, dijo a La Voz de América: no nos cansamos, aunque parezca repetitivo, pero cada preso político es una víctima de esta dictadura y se merece que se esté martillando y que la opinión pública tome conciencia. Desde principios de esta semana se ha intensificado el resguardo policial durante la continuidad del juicio político que se desarrolla en una sala de la cárcel del Chipote. La acusación en sí por lavado de dinero ha sido cuestionada públicamente porque el principal donante del organismo, que es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, sostuvo el 27 de mayo de 2020
2021, que no hay evidencia para ese señalamiento en contra de Chamorro, pero además el juicio se inició 2 meses después de que se había vencido el plazo máximo para dictar sentencia, que era de 6 meses. La experta en Derecho Penal, María Asunción Moreno, explicó sobre el tema a La Voz de América. Como para que entendamos que no tiene ningún asidero legal este juicio que se está llevando, hay que explicar que la acusación estaba regida por una ley de personas sin fin de lucro. Según el Ministerio Público, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro desvió fondos del programa de medios para financiar la desestabilización del gobierno. Entre los beneficiarios de los fondos se enlistaron a 13 medios de comunicación independiente, 4 organismos no gubernamentales y 7 periodistas. En un acto de intimidación al periodismo independiente, convocaron a las oficinas del Ministerio Público en Managua a más de 60 periodistas para explicar su relación con esta organización. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. La Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos aprobó abrumadoramente una legislación para prohibir las importaciones de petróleo ruso al país en un esfuerzo por convertir en ley las restricciones anunciadas por el presidente Joe Biden en esta semana, respondiendo a la escalada de la guerra en Ucrania. Esta legislación también abre el camino para una revisión del estado de Rusia en la Organización Mundial del Comercio y señalaría el apoyo estadounidense para aislar a ese país de un importante instrumento económico global. Los legisladores de ambos partidos han estado ansiosos por actuar, dispuestos a arriesgarse a precios más altos de la gasolina dentro de Estados Unidos para apoyar a Ucrania con una clara e inusual demostración de bipartidismo. La legislación fue aprobada con 414 votos a favor y 17 en contra, y ahora va al Senado. El representante demócrata por Texas, Lloyd Doggett, quien ayudó a redactar el proyecto de ley, reconoció que puede costar más dinero a los estadounidenses para llenar los tanques de los vehículos, pero podrán detener los tanques del presidente ruso Vladimir Putin. Es una forma de demostrar nuestra solidaridad, dijo Doggett durante el debate, y la también representante demócrata por Texas, Sheila Jackson Lee, acotó: este es un trabajo bien hecho para todos aquellos que han estado trabajando, pero hagámoslo de manera bipartidista. El pueblo de Ucrania grita de dolor. Rusia ahora está de rodillas. Asegurémonos de que Vladimir Putin nunca vuelva a estar en el escenario mundial, dijo Lee. Y la energía parece ahora ser la gran protagonista de este conflicto desatado por la invasión no provocada de Rusia a Ucrania, y es que la llegada de tropas rusas a algunas de las estaciones compresoras de gas representa un riesgo para los suministros europeos, según advirtió hoy el operador del gasoducto de Ucrania, aunque no hay señales de un impacto inmediato en los flujos. El operador de los gasoductos de Ucrania, Oktsu, dijo que las fuerzas rusas estaban en más de una estación compresora de gas, lo que representa una amenaza potencial para facilitar el tránsito de gas a Europa, aunque no especificó el número de estaciones que se vieron afectadas ni su ubicación. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. La compañía estadounidense de seguridad digital Mandiant revela en un informe que hackers contratados por el gobierno de China lograron infiltrar las redes de al menos 6 estados en los Estados Unidos en el último año. El reporte de Mandiant, una firma de ciberseguridad estadounidense, no identifica a los estados afectados ni ofrece un motivo para los ciberataques, pero dice que empezaron en mayo de 2021 y continuaron hasta febrero de este año. Se sabe que el grupo chino posiblemente involucrado, APT-41, ha ejecutado ciberataques en el pasado tanto para el espionaje tradicional como con fines de lucro. Jeff Ackerman, analista de Mandiant basada en Reston, Virginia, puso el descubrimiento en contexto afirmando, y citamos del comunicado: si bien la crisis en Ucrania lógicamente ha capturado la atención mundial, no podemos ignorar otras actividades cibernéticas, especialmente ante nuestras conclusiones de que esta campaña de APT-41, uno de los actores hostiles más prolíficos, continúa hasta el día de hoy. Las agencias estatales son sumamente vulnerables a los ciberataques. Según el reporte, los hackers aprovecharon una de esas vulnerabilidades, hasta entonces desconocida, en una aplicación usada por 18 estados para el manejo de salud animal. Los hackers empezaron a aprovechar el defecto pocas horas después de que el público fue informado y lo usaron para infiltrarse en las redes de 2 gobiernos estatales. El reporte de Mandiant atribuye el hackeo a APT-41, que fue implicado por el Departamento de Justicia en 2020 en un caso en el que se acusó a hackers chinos de atacar a más de 100 compañías e instituciones
en Estados Unidos y en el extranjero, incluyendo compañías de redes sociales, compañías de videojuegos, universidades y compañías de telecomunicaciones. John F. Burnett, Voz de América, Washington. El Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló al expresidente ecuatoriano Abdalá Jaime Bucaram Ortiz de participar en significativos actos de corrupción, incluyendo la apropiación indebida de fondos públicos, aceptación de sobornos e interferencia en los procesos públicos durante su mandato como presidente en la nación suramericana entre los años 1996 y 1997. La designación se realizó en virtud de la Ley de Asignación de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras y no solo afecta al exmandatario, sino también a su esposa e hijos, quienes no podrán ingresar a los Estados Unidos. Según un comunicado emitido por la Oficina de Prensa del Departamento de Estado, el exmandatario se involucró en múltiples actos de corrupción durante su gestión, tales como la aceptación de sobornos y el robo de fondos públicos, delitos por los que aún no ha rendido cuentas ante las autoridades competentes. Abdalá Jaime Bucaram Ortiz fue presidente de Ecuador por un corto lapso de tiempo, entre agosto de 1996 y febrero de 1997, y fue destituido de su cargo por el Congreso Nacional de Ecuador en medio de revueltas sociales, luego de ser declarado incapacitado para gobernar por incapacidad mental, y luego, bajo la figura de asilo político, se exilió en Panamá, donde vivió por más de 20 años. Bucaram retornó a Ecuador luego de que expiraron los cargos por los que se le acusaba. Sin embargo, la vida política de Bucaram Ortiz, que actualmente tiene 70 años, siempre ha estado salpicada por escándalos. Incluso, recientemente, concluyó una condena bajo arresto domiciliario por un caso de corrupción relacionado con la venta de sobreprecio de pruebas para el COVID-19 a algunas instituciones ecuatorianas de salud. Por su parte, el gobierno estadounidense afirma que esta acción es parte de las medidas adoptadas para luchar contra la corrupción en Latinoamérica, considerada como una de las principales razones de la migración masiva que enfrenta a la región en los últimos años. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Mientras el conflicto entre Rusia y Ucrania se recrudece y millones de refugiados ucranianos huyen de la guerra, Occidente sigue reforzando las relaciones entre sus integrantes y tratando de frenar la invasión del Kremlin en Ucrania. Estados Unidos ha enviado a la vicepresidenta Kamala Harris a Polonia con 3 objetivos fundamentales según la Casa Blanca: reiterar el apoyo a los países de la alianza, el respaldo de Washington a Ucrania y dejar claro a Rusia que esta agresión tiene consecuencias. A través de Twitter, Harris expresó: Este viaje llega en un momento importante, pues los Estados Unidos continúa demostrando unidad con los aliados de la OTAN y ofreciendo apoyo a la gente ucraniana como respuesta a la invasión de Putin. Está previsto que este jueves Harris se reúna con el presidente polaco y el primer ministro del país, así que compartirá con refugiados ucranianos y con diplomáticos estadounidenses que trabajaban en la embajada de Kiev y que fueron evacuados tras la escalada de tensión. La visita de Harris a Polonia tiene lugar después que ese país pusiera a disposición de Estados Unidos unos aviones cazas MiG-29 para que fueran trasladados a la base aérea estadounidense ubicada en Ramstein, Alemania, con el objetivo de utilizarlos para el gobierno de Ucrania en su defensa aérea. El gobierno polaco también pidió a otros países de la OTAN que cuentan con esas aeronaves que tomen medidas similares, una acción que la administración Biden rechazó. No creemos que la propuesta de Polonia sea sostenible, dijo el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby. Esta es la segunda vez desde que inició la crisis en Ucrania que la vicepresidenta visita Europa. En febrero asistió a la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde la reunión anual fue el escenario de diálogos diplomáticos de alto nivel en busca de evitar algo que finalmente sucedió: el ataque de Rusia contra Ucrania. Julia Riera, Arlamov, Polonia. Jornada clave para la diplomacia europea en medio del terrible conflicto bélico en el que Ucrania se encuentra sumida desde hace más de 2 semanas. Y Turquía ha propiciado el primer encuentro de alto nivel entre Rusia y Ucrania desde que estalló la guerra el 24 de febrero y luego de que otros contactos entre delegaciones representantes de ambos países en Bielorrusia tampoco tuvieron éxito. Los ministros de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov,
Lavrov se reunieron hoy en Turquía junto con su anfitrión Mevlut Çavuşoğlu, el ministro turco de Asuntos Exteriores, en el contacto de más alto nivel entre los dos países desde que comenzó la invasión rusa. El jefe de la diplomacia ucraniana asistió al encuentro con el objetivo humanitario de negociar nuevas rutas para que los civiles huyan de las zonas de miedo y terror, haciendo especial hincapié en la ciudad portuaria de Mariupol, al sureste del país, donde se viven escenas apocalípticas, según miembros de la Cruz Roja, luego de que los misiles rusos destrozaran la ciudad, atacando incluso un hospital materno-infantil que tuvo que ser evacuado. En esta metrópolis, sitiada por las fuerzas rusas, cientos de miles de personas continúan atrapadas sin acceso a servicios básicos como agua, comida o medicamentos, sobreviven la dura realidad de una guerra en condiciones inhumanas. El propio presidente Volodymyr Zelensky condenó el ataque al hospital y en un mensaje dirigido a los líderes europeos aseguró que el Kremlin estaba llevando a cabo un genocidio en su país. Europeos no podrán decir que no vieron lo que pasó a los ucranianos en Mariupol. Ustedes vieron, ustedes conocen. En consecuencia, deben fortalecer las sanciones contra Rusia para que nunca tenga la oportunidad de continuar con este genocidio. Hay que presionar a Rusia para que se siente en la mesa de negociaciones y ponga fin a esta guerra bárbara. En tanto, el ministro ruso de Exteriores, y luego de reunirse sin éxito con su homólogo ucraniano, defendió que no había pacientes en el hospital y aseguró que los medios occidentales ofrecen solo el punto de vista ucraniano, elaborando un discurso anti-Rusia y dirigido por Estados Unidos. Ante la falta de acuerdos, el constante cruce de acusaciones entre ambos países y los múltiples intentos fallidos de rescatar a civiles a través de corredores humanitarios, los jefes de Estado de la Unión Europea se reunirán hoy en Francia para abordar una respuesta en común a la crisis en Ucrania y estudiar nuevas sanciones sobre el Kremlin. Paralelamente, la invasión rusa avanza paulatinamente en el norte del país, según aseguró el Reino Unido. El convoy de vehículos militares rusos rumbo a Kiev progresa lentamente y sufre pérdidas continuas. Por su parte, el mandatario ruso Vladimir Putin aseguró que el avance de sus fuerzas continúa según el plan establecido, con el objetivo final de desarmar a la administración Zelensky y quitar del poder a los líderes que califica de neonazis. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Momentos como este de reencuentro familiar tienen un significado distinto en tiempo de guerra. Es muy bueno porque estaba muy preocupada por el bebé, por mí, pero sobre todo de la niña, porque estamos con vida y queremos seguir viviendo. ¿Tú entiendes? Estoy muy feliz de estar aquí ya. Explicó a La Voz de América a Irina, quien este miércoles pasó desde Ucrania a Polonia por este cruce fronterizo de Medica para encontrarse con sus seres queridos. Fue muy duro salir, no había manera de llegar aquí, sobrevivimos de alguna manera. Y no solamente los ucranianos se han visto obligados a escapar de la guerra. Diariamente pasan por aquí personas que ya habían establecido su vida en ese país y han tenido que ser nuevamente migrantes. Salí con mis hijos, regresamos a casa para estar con la familia y la abuela de los niños y veremos qué pasará. Con un futuro incierto intentan reconstruir sus vidas, sin mirar atrás como esta abuela de 86 años, quien lo perdió todo en los bombardeos de Kharkov. Es terrible, nos están bombardeando, nos están matando, destruyeron todas las casas, destruyeron todo. Lubulova Balava dijo a La Voz de América que nunca pensó que esto podría suceder, mientras al referirse al presidente Vladimir Putin, dejó claro lo que sentía por él. Y desde su primer día en Polonia, sabe que regresará a su tierra porque es mejor en nuestro lugar, es mejor en casa, el hogar es el hogar. Celia Mendoza, Voz de América, Medica, Polonia. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con La Voz de América abordamos el tema del impacto que tendrá la prohibición de la importación de petróleo y gas ruso impuesto por el gobierno del presidente Joe Biden sobre la industria petrolera de Venezuela. Nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, entrevistó a Gilberto Morillo, ex gerente financiero de PDVSA, que se refiere a que el maltrecho estado de la industria petrolera venezolana tendrá un efecto adverso sobre los ingresos que podrían generar de la situación mundial. Definitivamente Estados Unidos
se ha dicho que importa aproximadamente 2 millones de barriles de crudo diarios de Rusia, y entonces esto va a crear una presión adicional de precios en los Estados Unidos, donde ya se está resintiendo la población con precios de la gasolina que superan los $4 el galón. Sí. Entonces, definitivamente las empresas petroleras van a recibir mayores ingresos. En Venezuela se recibirán mayores ingresos también cuando se materialicen estos precios en 1 o 2 meses. Pero debido a al maltrecho estado de nuestra industria petrolera, pues la producción es relativamente baja, no llega, según la OPEP, no llegó a 700.000 barriles diarios en enero, entonces asumimos que está por ese orden y sí se va a haber un beneficio, desafortunadamente disminuido por nuestra poca capacidad de producción. Uh-huh. Ahora, en el caso del contexto que se está viviendo en este momento, la visita de una delegación de Estados Unidos a Venezuela, ¿pudiera resultar beneficioso para Venezuela, digamos, o todavía considera que debe enfrentarse a Vladimir Putin en ese sentido y no le resultará tan sencillo el acercamiento a Estados Unidos desde el punto de vista energético? Yo creo que en la visita este sábado de los funcionarios del Departamento de Estado es muy notoria, dado que se produce muy pocos días antes del anuncio de Biden. Uh-huh. Entonces, aunque se dice que allí no hubo acuerdos, yo creo que hay algún entendimiento de que los Estados Unidos va a aliviar algunas sanciones, tal vez la prohibición de PDVSA de vender crudo a los Estados Unidos, y eso sería muy positivo para PDVSA porque es el mercado más cercano, digamos, está 3 días en barco, y además las refinerías están muy bien adaptadas para procesar crudos pesados venezolanos, las refinerías de los Estados Unidos, y se obtienen mejores precios. Entonces, yo creo que eso va a redundar en mayores ingresos para Venezuela. Todavía faltan, me imagino, que se afinen en detalles, uh-huh, pero pareciera que puede haber flexibilización en las inversiones también. Chevron que sigue presente en Venezuela, junto con las otras 4 empresas que tienen permiso para operar en Venezuela a un nivel mínimo. Creo que se le podría aumentar la capacidad de operación por parte del gobierno de Estados Unidos y eso podría aumentar la producción de Venezuela en un tiempo relativamente corto, aunque por 100.000, 200.000 barriles en los primeros tiempos solamente. Maduro dijo que al resolver los problemas básicos de PDVSA, él lo dijo el lunes por la noche, podrían empezar a producir hasta 3 millones de barriles diarios. Quería consultarle si ve viable que esto ocurra. Sí, las sanciones son un elemento porque hacen que muchos inversionistas importantes tengan dudas en venir a Venezuela y granjearse un conflicto con los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces las sanciones sí ayudarían mucho a que, de acuerdo a cómo se ajusten, ayudarían a que vinieran las inversiones que son necesarias, porque PDVSA y el Estado venezolano se encuentran en una situación precaria financiera, y además unas grandes deudas, $60.000 millones nada más a los tenedores de bonos entre ambos entes. Entonces se necesita el inversionista privado indispensable para subir la producción, y las sanciones son un elemento. Era Gilberto Morillo, experto en materia petrolera de Venezuela, considerando que un posible levantamiento de sanciones a la venta de crudo de Venezuela a Estados Unidos sería positivo. Esto fue Conversando con La Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.